Desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, el nombre del anticristo ha resonado con fuerza entre creyentes y no creyentes. No importa cuán distinto sea el tiempo o la cultura, hay algo en ese término que provoca inquietud, temor, curiosidad. Es una figura maligna del futuro, una manifestación espiritual que ya opera entre nosotros, una persona que nacerá para oponerse abiertamente a Dios, o incluso es una fuerza que ha estado presente desde el principio, disfrazada bajo muchas formas. Cada generación ha creído estar más cerca de su aparición. En guerras, crisis políticas, líderes autoritarios o tecnologías dominantes, se han buscado señales. Pero más allá del morbo o del misterio, ¿por qué esta figura despierta tanta atención? Tal vez porque en lo más profundo del corazón humano sabemos que existe una lucha invisible entre la verdad y el engaño. Y el anticristo representa justamente eso, una oposición directa al carácter, la obra y la verdad de Cristo. No se trata solo de un personaje del Apocalipsis. El anticristo no es una caricatura con cuernos o un símbolo para asustar. Es una distorsión espiritual, una imitación corrupta, un enemigo silencioso que seduce desde el engaño, no desde el terror. Y es precisamente por eso que debemos entenderlo no solo con ojos humanos, sino con discernimiento espiritual, no para temerle, sino para reconocer su influencia y no dejarnos arrastrar por ella. Este video no busca satisfacer una simple curiosidad profética. No queremos dar una respuesta sensacionalista ni fijar fechas. Queremos mirar lo que dice la palabra. Queremos escuchar al Espíritu, entender las señales verdaderas y estar firmes en la fe, porque solo la verdad nos hace libres y solo Cristo puede mostrarnos quién se esconde tras el velo del engaño. Si este tema te mueve tanto como a nosotros, suscríbete a Voces de Fe. Aquí exploramos verdades que no se gritan, pero que el alma necesita oír. Cuando pensamos en el anticristo, muchos dirigen su mirada automáticamente al libro de Apocalipsis. Pero curiosamente, donde más aparece este término es en las cartas de Juan. Allí, el apóstol no lo presenta como una figura futura, sino como una realidad ya presente. Habéis oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Escribió en 1 Juan 2:18. Y con ello, no nos habla de una sola persona, sino de un espíritu que opera en quienes niegan al Padre y al Hijo. Juan es claro. El anticristo no solo es negación, sino suplantación. No se trata simplemente de rechazar a Cristo, sino de levantar algo que se le parezca, pero que no es Él. Algo que hable de Dios, pero lo distorsione. Algo que use palabras de fe, pero niegue su poder. Un espíritu que busca apartar los corazones del verdadero evangelio con apariencias de verdad. También en 2 Juan 1:7, el apóstol advierte sobre aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, diciendo que ese es el espíritu del engañador, del anticristo. Aquí entendemos que no es solo una negación doctrinal, sino una rebelión espiritual, negar la humanidad del Hijo, su encarnación, su cercanía, porque quien niega que Dios se hizo hombre, también niega el amor que nos salva. En las palabras de Juan, el anticristo no es un personaje distante del futuro, es una amenaza espiritual constante, y su arma más poderosa no es la violencia, sino el engaño. Se esconde en doctrinas, en corrientes de pensamiento, incluso en formas religiosas que distorsionan el rostro de Cristo. Por eso Juan no llama al pánico, sino al discernimiento. Al que permanece en la verdad, el anticristo no lo puede tocar. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo habla de un personaje enigmático, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo describe como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que incluso se sienta en el templo como si fuera Dios, haciéndose pasar por él. ¿Es este el anticristo del que habló Juan? ¿O una manifestación mayor de aquel mismo espíritu? Pablo advierte que este ser no se revelará completamente hasta que sea quitado, lo que ahora lo detiene. Pero mientras tanto, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Estas palabras son clave.
no se trata solo de un evento futuro, sino de un proceso espiritual activo, un misterio que opera en las sombras, que se mueve silenciosamente en las estructuras, en las ideas, en los corazones. En Apocalipsis también se habla de la bestia, de la marca, del falso profeta, figuras simbólicas que representan poderes políticos, espirituales y religiosos que se oponen a Dios. Muchos han interpretado que estas figuras se entrelazan con el concepto del anticristo, no como una sola persona, sino como un sistema de rebelión que intenta ocupar el lugar de Cristo, es decir, un sustituto espiritual del Salvador. Pero tanto Pablo como Juan, el apóstol coinciden en algo. Esta fuerza no puede prevalecer contra la luz. Aunque se levante con engaño, aunque opere con señales y falsos prodigios, su fin está determinado. El Señor Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida. No será por violencia humana, sino por la manifestación gloriosa del verdadero Cristo. Lo importante no es temerle al anticristo, sino no apartarnos de Cristo. Solo los que aman la verdad serán guardados del engaño. Solo los que conocen la voz del buen pastor no seguirán a otro. Por eso, más que buscarlo en figuras externas, deberíamos preguntarnos, ¿estamos enraizados en la palabra? ¿O estamos expuestos a ser seducidos por lo que solo parece verdad? Durante siglos, muchos han intentado ponerle nombre y rostro al anticristo. Algunos lo buscaron en los emperadores romanos, otros lo vieron en dictadores modernos, algunos en líderes religiosos o políticos. Pero al hacerlo, olvidaron que el anticristo no comienza con una persona, sino con un espíritu, un sistema invisible de rebelión que busca suplantar la verdad por la mentira, lo eterno por lo aparente, lo divino por lo humanista. El espíritu del anticristo opera en los pensamientos que exaltan al hombre por encima de Dios, en ideologías que rechazan la palabra, en religiones que niegan la divinidad de Cristo, en filosofías que promueven un falso amor sin verdad o una justicia sin misericordia. Se disfraza de progreso, de libertad, de iluminación, pero su esencia es la misma: apartar al mundo del verdadero Cristo. Este espíritu no se impone con cadenas, se introduce con argumentos. No llega con gritos, sino con susurros disfrazados de sabiduría. Busca no solo oponerse a Cristo, sino reemplazarlo. Quiere ocupar su lugar en los corazones, en las culturas, en las iglesias. Quiere construir un Cristo alternativo, uno sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación, sin santidad. La Biblia nos dice que este espíritu ya estaba operando desde tiempos apostólicos. Y si entonces era una amenaza silenciosa, hoy lo es aún más, pues ha perfeccionado sus máscaras. Se infiltra en discursos motivacionales sin sustancia bíblica, en espiritualidades sin espíritu, en mensajes sin evangelio. Por eso no basta con tener fe, debemos tener fe verdadera. Fe arraigada en la verdad, no en emociones pasajeras. Aunque el espíritu del anticristo ya opera, muchos pasajes bíblicos también señalan una manifestación personal, futura, un individuo que encarne plenamente esta rebelión, un líder mundial o espiritual que se opondrá abiertamente al verdadero Dios. En 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el hombre de pecado. En Apocalipsis aparece como la bestia, y la descripción es clara: hará milagros, seducirá naciones, se sentará en templos, exigirá adoración. Este personaje será la culminación de siglos de engaño. Será carismático, persuasivo, incluso admirado. Tendrá apariencia de salvador, pero será instrumento de destrucción. Su poder no vendrá de Dios, sino de las tinieblas. Pero su arma principal no será la violencia, sino el engaño. Engañará a muchos con señales y prodigios, con palabras dulces y discursos globales de paz y unidad. No será fácil reconocerlo. No vestirá de rojo ni tendrá cuernos. No se anunciará con odio, sino con luz falsa. Aparecerá en un mundo cansado de guerras, dividido por ideologías, hambriento de una solución total. Y justo allí, cuando parezca ofrecer esperanza, mostrará su verdadero rostro. Pero para entonces, muchos habrán entregado su mente y corazón sin saberlo.
¿Significa esto que debemos vivir en paranoia? No, significa que debemos vivir despiertos, con discernimiento, apegados a la palabra, escuchando la voz del Espíritu, porque cuando ese día llegue, si llega en nuestra generación, no será difícil para los hijos de Dios discernirlo. La verdad brilla más cuando el engaño intenta ocultarla, y los que caminan con Cristo no seguirán al impostor. Lo que viene no es solo una persona, es la expresión máxima de una rebelión antigua, y lo único que nos protege de caer en sus redes es permanecer en aquel que venció al mundo. Cuando se habla del anticristo, la mayoría piensa rápidamente en el número 666, pero esa cifra, por sí sola, no revela la verdadera esencia de este enemigo espiritual. El mayor peligro del anticristo no está en su número, sino en su naturaleza. Porque el engaño más eficaz no es aquel que se presenta como maldad abierta, sino aquel que se disfraza de bien, de justicia, de luz. Las señales espirituales del anticristo no se miden con estadísticas, ni se identifican con chip o tatuajes. Se manifiestan en la sustitución de la verdad por versiones manipuladas del Evangelio, en sistemas que exaltan al hombre por encima de Dios, en enseñanzas que eliminan la cruz del mensaje de Cristo para hacerlo más aceptable al mundo. El anticristo opera allí, donde se predica un Cristo sin obediencia, sin santidad, sin arrepentimiento. Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos vendrían en su nombre, pero serían falsos. Y eso no significa solo personas que se llaman Cristo, sino movimientos, doctrinas o liderazgos que aparentan representar a Jesús, pero no reflejan su carácter. El anticristo imita, parodia, toma elementos del reino, pero los tuerce para construir su propio imperio. Otra señal espiritual de su obra es el desprecio por la verdad. No cualquier verdad, sino la verdad revelada en la palabra. Porque el espíritu del anticristo busca relativizar lo que Dios ha establecido como absoluto. Busca que todo sea opinable, adaptable, negociable. En un mundo donde todo es tolerancia, su estrategia es disfrazar el pecado como libertad y la rebelión como autenticidad. Una de las señales espirituales más evidentes del anticristo es el orgullo desmedido, la arrogancia disfrazada de autoridad espiritual. Pablo dice que se sienta en el templo como Dios, lo cual no solo implica arrogancia, sino suplantación. El anticristo no viene a declarar guerra abierta contra Dios, sino a ocupar su lugar en el corazón de las personas. Este espíritu se manifiesta cada vez que alguien o algo pretende ser el centro, cuando se predica más del hombre que de Cristo, cuando el mensaje gira en torno a la prosperidad, la autoayuda, el éxito personal, y se olvida la cruz. Cada vez que un ministerio se construye en torno a una figura humana idolatrada, el espíritu del anticristo está operando, porque su objetivo es siempre el mismo: quitarle la gloria a Dios. Otra señal inconfundible es el engaño sutil. No se presenta como herejía evidente, sino como nueva revelación, iluminación espiritual o progreso doctrinal. Es suave, carismático, persuasivo. No necesita gritar para arrastrar, solo susurrar lo que el alma quiere oír. Promete libertad, pero encadena. Habla de amor, pero sin verdad. Cita escritura, pero con intención torcida. El anticristo no busca creyentes alejados de toda fe. Busca creyentes que amen la fe, pero no la verdad. Personas que acepten a un Cristo sin cruz, sin señorío, sin juicio, sin reino. Por eso, las señales espirituales no se ven en la superficie, sino en el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus milagros, no por sus seguidores, no por su carisma, sino por el fruto de su mensaje. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento. No para ver demonios en todo, sino para reconocer quién realmente está glorificando a Cristo y quién está usurpando su lugar. Y en esa distinción se juega la fidelidad del corazón. Pocas cifras en la historia han despertado tanto temor, controversia y especulación como el famoso 666. Se encuentra en Apocalipsis 3:18, donde se dice que es número de hombre y que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia.
Esta frase ha dado lugar a toda clase de teorías, desde códigos secretos hasta profecías tecnológicas. Pero, ¿qué quiso decir realmente Juan al escribirlo? En la cultura hebrea y griega, los números tenían valor simbólico y muchas veces estaban asociados a nombres, mediante un sistema llamado gematría, donde cada letra tenía un valor numérico. Así, algunos estudiosos han propuesto que 666 podría referirse a Nerón César, una figura opresora en tiempos de la Iglesia primitiva. De hecho, en algunas variantes antiguas del texto, aparece 616 como posible ajuste al valor del nombre en latín. Sin embargo, reducir este número a un solo emperador sería simplificar demasiado su alcance profético. Juan no estaba solo señalando un personaje político, sino una naturaleza espiritual repetitiva, una fuerza que se opone a Cristo, que se disfraza de poder legítimo, pero actúa como bestia. En ese sentido, 666 representa la imperfección elevada al extremo. Mientras que 7 es símbolo de plenitud divina, el 6 se queda corto. Y repetirlo 3 veces señala una falsa trinidad, un intento de imitación satánica de lo sagrado. Este número no es simplemente un código oculto, es un símbolo espiritual que apunta a la naturaleza del anticristo: imitar, usurpar, desviar. No debemos temer al número en sí, ni caer en supersticiones modernas. El llamado de Apocalipsis no es a obsesionarse con la cifra, sino a tener discernimiento espiritual para no caer en su sistema. Apocalipsis 13 no habla solo de un número, sino de una marca. Y esa marca está ligada a adoración. El contexto es claro. Se marca a quienes adoran a la bestia y reciben su nombre en la mano o en la frente. Esto no se refiere necesariamente a un microchip o a un tatuaje físico. Se trata de una lealtad interna y una obediencia externa. Frente, pensamiento. Mano, acción. Es decir, una marca invisible pero real. Muchos han centrado su atención en detectar esta marca en tecnología, documentos, códigos QR o monedas digitales. Pero el verdadero peligro está en lo espiritual. Cuando una persona comienza a pensar y actuar según los principios del sistema del anticristo, es decir, un mundo sin Dios, sin verdad, sin arrepentimiento, ya ha recibido su influencia. No necesita un sello externo si ya ha entregado su mente y corazón. El 666 no es tanto un número literal que alguien llevará, sino una forma de vivir desconectada de la verdad de Cristo, pero que intenta parecer iluminada, tolerante y progresista. Es la exaltación del yo, la adoración al sistema humano, la sustitución del creador por la criatura. En otras palabras, el espíritu del mundo elevado al trono del alma. En contraste, Apocalipsis también habla de los que tienen el nombre del Cordero en la frente. Esos son los que han sido sellados por el Espíritu Santo, los que no se postran ante la mentira, los que siguen a Cristo, aunque cueste. Allí está la diferencia, no en la marca visible, sino en a quien adoramos con nuestra vida. Por eso, más que buscar el 666 en una tarjeta o en una ley, deberíamos buscar en nuestro interior. Hay algo en mi pensamiento, en mi estilo de vida, en mis decisiones, que coopera con ese sistema. ¿O está mi frente marcada por la verdad del Cordero? Para entender el trasfondo del anticristo debemos mirar no solo al futuro, sino también al pasado. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, el mundo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Un poder que, aunque ofrecía orden, carreteras y cultura, estaba construido sobre opresión, violencia y culto al hombre. Los emperadores no solo gobernaban, exigían ser adorados. Y ese deseo de ocupar el lugar de Dios fue, sin duda, una manifestación temprana del espíritu del anticristo. En ese contexto surgieron nombres como Nerón y Vespasiano. Nerón fue cruel, impredecible, temido. Se le atribuye la primera gran persecución sistemática contra los cristianos. Los acusó de incendiar Roma, los quemó en plazas, los crucificó, los usó como antorchas humanas. Para muchos creyentes de la época, él fue la encarnación de la bestia del mal absoluto.
Y según cálculos gemátricos en hebreo, Nerón César puede sumar 666, lo cual alimentó esta interpretación. Después vino Vespasiano, quien también consolidó el poder de Roma, iniciando una dinastía que reconstruyó el control político tras el caos de Nerón. Aunque su figura es menos mencionada, fue bajo su mandato y el de su hijo Tito que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de Cristo, un hecho que sacudió el mundo judío y cristiano, y que para muchos marcó una señal profética poderosa. El sistema viejo se derrumbaba y una nueva etapa espiritual comenzaba. Roma ofrecía pan y circo, pero exigía rendición total. Ofrecía ciudadanía, pero pedía culto al César. Los creyentes no eran perseguidos por robar ni por conspirar, sino por una sola razón. Decían que Jesús era el Señor, no César. Esa sola afirmación desafiaba el espíritu del anticristo que gobernaba el imperio. Los emperadores romanos no solo persiguieron cuerpos, persiguieron la fe. Prohibieron reuniones, destruyeron escrituras, infiltraron comunidades. Y en ese fuego de persecución, la iglesia primitiva fue probada y purificada. Muchos fueron martirizados, pero sus testimonios ardieron más fuerte que cualquier decreto imperial. A pesar del poder del imperio, el evangelio no fue silenciado. La sangre de los mártires se convirtió en semilla. Lo interesante es que este patrón de poder opresor, plus, culto a la figura humana plus, persecución a los fieles, no murió con Roma. Se ha repetido en distintos momentos de la historia. Dictaduras que exigen obediencia ciega y sistemas que eliminan a quienes piensan diferente. Religiones estatales que imponen dogmas sin misericordia. Cada una de estas expresiones, en distinta medida, ha encarnado parte del espíritu del anticristo. Y es que el anticristo no necesita siempre un solo rostro. Puede tener el rostro de un emperador, de un sistema político, de una ideología o incluso de una fe corrompida. Lo que define su naturaleza no es el nombre, sino el corazón que se exalta por encima de Dios. Por eso, la historia de Roma no es solo un recuerdo, es una advertencia. Cuando el sistema exige adoración y la fe verdadera se convierte en delito, el espíritu del anticristo está presente. Cuando el poder político o religioso suplanta la voz del espíritu, estamos ante el mismo patrón. No todos los imperios antiguos eran el anticristo, pero muchos operaban con su espíritu, una rebelión sofisticada, disfrazada de orden, justicia y civilización. Conocer el pasado nos ayuda a discernir el presente, porque lo que fue, vuelve a ser, y el que no aprende a distinguir al impostor, termina adorando a la bestia, sin darse cuenta. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los creyentes han intentado identificar al anticristo con nombres específicos. El primero fue Nerón, por su crueldad, su persecución y el supuesto vínculo con el número 666. Después vinieron muchos más: emperadores romanos, papas, dictadores, líderes políticos, figuras públicas, incluso personas del ámbito tecnológico. Pero ¿por qué tanta insistencia en ponerle rostro al anticristo? Tal vez sea porque la humanidad necesita concretar el mal para poder enfrentarlo. Nos sentimos más seguros si el enemigo tiene nombre y apellido. Y en cada época, cuando aparece una figura con poder, influencia global o actitudes autoritarias, el temor profético se activa. Algunos creyeron que Napoleón era el anticristo. Luego fue Hitler, después Stalin, más tarde líderes religiosos, incluso presidentes. Cada época proyecta sus miedos sobre el rostro que más representa la amenaza. Pero hay un problema con esta búsqueda. Podemos estar tan ocupados en identificar al anticristo que dejamos de vigilar el espíritu del anticristo que ya opera cerca, incluso dentro de círculos aparentemente espirituales. Lo cierto es que ningún personaje histórico ha cumplido completamente con todas las descripciones bíblicas del anticristo final. Algunos se acercaron a ciertas características, otros parecieron encarnarlo por completo, pero todos han desaparecido y el misterio continúa. Eso nos muestra algo. El problema no es solo el individuo
sino el sistema espiritual que permite su ascenso. Cuando enfocamos toda nuestra atención en descubrir quién es el anticristo, podemos caer en dos errores peligrosos. El primero es vivir en paranoia, viendo enemigos en todos lados. Y el segundo es distraernos del verdadero llamado del Evangelio, vivir en la verdad, aferrarnos a Cristo y reconocer el engaño por su fruto, no por su fama. El enemigo sabe que si logra que la iglesia mire hacia afuera en vez de examinar su interior, ya ha ganado terreno, porque el espíritu del anticristo no siempre aparece con rostro amenazante. A veces se presenta como carisma, popularidad, éxito, incluso revelación. El problema no está solo en el personaje, sino en el terreno fértil de los corazones que buscan señales, pero no conocen la palabra. Muchos hoy esperan un solo anticristo que lo arrase todo, pero mientras tanto, el espíritu del engaño ya ha penetrado en iglesias, redes, medios, mensajes cristianos que suplantan la cruz por el aplauso y la obediencia por autoafirmación. Si esperamos al anticristo como alguien lejano y visible, podríamos ignorar al que ya influye en decisiones, culturas, modas y pensamientos. Por eso Juan no solo nos dijo que el anticristo viene, sino que ya hay muchos anticristos. El peligro no está en que el mundo lo reciba, sino en que la iglesia lo tolere, lo abrace y lo predique sin darse cuenta. Porque no todo lo que dice Dios viene de Dios, y no todo lo que parece luz ilumina. En vez de jugar a los detectives proféticos, deberíamos vivir como discípulos llenos del Espíritu, no para adivinar quién es el anticristo, sino para no cooperar con él en lo cotidiano. Cuando callamos la verdad, cuando negociamos la santidad, cuando queremos un Cristo que se ajuste a nosotros. Ante tanta confusión, teorías y especulación, surge una pregunta vital: ¿cómo podemos estar protegidos? ¿Cómo discernir el espíritu del anticristo cuando parece tan sutil, tan convincente, tan cercano a lo bueno? La respuesta no es un código ni un mapa profético, es una sola: permanecer en Cristo. Juan lo dejó claro: el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y también dijo que Dios ha puesto en nosotros una unción, el Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. La protección contra el engaño no está en nuestra inteligencia, ni en nuestro conocimiento escatológico, sino en una relación viva con Jesús. Cuando conoces al verdadero, es más fácil detectar al impostor. Cuando la palabra habita en ti, el Espíritu te hace sensible a lo que no viene de Dios. No necesitamos conocer todas las artimañas del enemigo, solo debemos aferrarnos a la verdad. Y la verdad no es una teoría, es una persona, Cristo mismo. La fe verdadera no es solo creer, es obedecer. Es caminar con Dios en lo secreto, rendirse cada día, negarse a sí mismo, llevar la cruz. El anticristo puede imitar milagros, discursos, hasta compasión, pero no puede producir santidad ni fruto del Espíritu. Por eso, nuestra mejor defensa no es estar alerta, es estar arraigados en la verdad, en la luz, en el amor verdadero. Este no es solo un video sobre una figura apocalíptica, es un llamado a mirar dentro de nosotros. Porque no basta con rechazar al anticristo si en nuestra vida hay actitudes que cooperan con él. Cuando vivimos sin arrepentimiento, cuando buscamos un evangelio cómodo, cuando seguimos a Cristo solo cuando conviene, ya le estamos dando espacio al impostor. El espíritu del anticristo crece donde hay ausencia de verdad, pero también se debilita donde hay hambre de Dios. Cuando alguien decide volver al evangelio puro, cuando busca más a Cristo que bendición, cuando abraza la cruz más que el aplauso, ese corazón se vuelve terreno imposible para el engaño. Quizá nunca veas al anticristo cara a cara, pero sí verás su influencia en medios, mensajes, movimientos y hasta en voces que suenan cristianas, pero no llevan a Cristo. Por eso, hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia despierta, limpia, firme, llena del Espíritu y de la palabra. Y tú puedes ser parte de ella. No tienes que temer si estás en Cristo. No tienes que adivinar profecías para estar a salvo.
Solo necesitas vivir cada día con sinceridad, rendición y amor por la verdad. Porque cuando venga el engaño, los que conocen la voz del buen pastor no seguirán a otro. Más allá de descubrir quién es el anticristo, debemos preguntarnos, ¿hay algo en mí que coopera con su espíritu? Porque no todo se trata de señales externas. A veces, la mayor batalla ocurre en el interior. Solo una vida rendida a Cristo, llena del Espíritu, puede discernir lo que es verdadero. Que el engaño no te encuentre distraído. Que el amor por la verdad te guarde hasta el final. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Voces de Fe, dejar tu comentario y compartir este mensaje. Que el mundo oiga lo que el Espíritu aún dice a los que desean permanecer firmes en la verdad.